sido una jornada muy entretenida y estamos contentos de participar. La verdad que ha sido una sorpresa sí, muy grata. A final de curso venimos todos muy recargados y el llegar aquí y el empezar a ver las presentaciones, a ver la presentación que hizo el compañero, y la verdad que yo me he sorprendido muy gratamente y estoy contento de estar aquí y haber participado con esto. Bueno, vale. Bueno, esta es nuestra presentación. Me imagino que sabrán un poco por dónde vamos. Obviamente estamos en el instituto y tenemos ahí pues la alfombra que estaba justo debajo del tapiz que enseñó antes don Adolfo. Y nosotros queríamos partir con una asignatura que a lo mejor a mucha gente no les suena, que es trabajos monográficos. Es una asignatura supuestamente optativa, pero que la consejería la obliga. Es una asignatura que se da en secundaria, en segundo de la ESO y en cuarto de la ESO. Y rompe con las clases tradicionales, y ven que hemos señalado en azul aprendemos, porque al final no solo aprende el alumnado, sino nosotros también. Es muy práctica, es cooperativa y toda ella va basada en proyectos. Somos dos docentes en el aula, de departamentos totalmente distintos, y nos complementamos unos a los otros. Y este año contábamos con 68 alumnos repartidos en 3 cursos. Las temáticas que nosotros trabajamos fue sostenibilidad, reciclaje y consumo responsable. En el segundo trimestre, artesanía, oficios tradicionales. Y en el último trimestre, pues la elaboración de la alfombra del instituto, porque el instituto a partir del año 97 empieza a hacer una alfombra para decorar las calles junto con los arcos y los pasillos que se hacen en el municipio. ¿Quieres hablar un poquito todo el desarrollo? Tuvimos la suerte de que vinieron varias charlas, varios ponentes, vinieron charlas de reserva de la biosfera, vinieron algunos ponentes también como don Adolfo, y la verdad que los alumnos se implicaron muchísimo. Empezamos con sostenibilidad y consumo responsable, y hicimos una labor importante en el centro con recipientes de reciclaje, elaborarlos, distribuirlos, etcétera, que fue pues, muy enriquecedor. En el segundo trimestre, con la artesanía y con los oficios tradicionales, también fue un trabajo muy gratificante. La implicación de los alumnos fue muy importante. Había un diálogo en las familias, los alumnos nos venían contando lo que les había contado sus mayores, y ya luego en el último trimestre fue el trabajo que hicimos con la participación en el corpus, con los alumnos, que también y personal jubilado. Correcto, es decir, hay una implicación gigante en Mazo. Yo, aunque nací en Santa Cruz de la Palma y me crié en Santa Cruz de la Palma, ya llevo media vida en Mazo, y es espectacular el arraigo que hay en toda la gente de Mazo con el corpus. En nuestro centro hacemos esa alfombra, y esa alfombra pues, viene, digamos, codirigida por personal jubilado que sigue arraigado en el centro, y este año implicamos a los 3 grupos, a los alumnos de segundo, los íbamos llevando en sus horas, ¿no? En principio nos dijeron que no lleváramos a todo el grupo, sino que somos 2 docentes y por tanto que fuéramos la mitad, pero al final logramos que organizando a los alumnos iba toda la clase a trabajar en la alfombra del corpus. A los alumnos se les enseñaba lógicamente lo que se iba a hacer, cuáles eran los materiales y cuáles eran los trabajos. Dábamos la libertad al alumnado para que eligiera qué trabajo quería. Incluso si había chicos que no les apetecía ese día trabajar, no tenían por qué trabajar, o se les buscaba una labor más alternativa. Pero el alumnado la verdad que fue muy bonito ver cómo se implicaron en el trabajo del corpus. Súper importante para ellos saber el sentido, cuál era el objetivo, ¿no? Si íbamos a
a trabajar con el colmo, que es uno de los trabajos que se hacen allí, que ellos supieran al final dónde iba a ir, cómo iba a ir, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante el ver cómo ese alumnado se implicó en el trabajo de la alfombra, ¿no? Estos proyectos, al no tener un currículum fijo dentro de la consejería, te da muchísima libertad. Tú puedes trabajar todos los proyectos que quieras, siempre sigas unas líneas de trabajo. Nosotros nos decantamos por el patrimonio, espere que lo lea, patrimonio natural, deportivo, cultural y unidos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nos motivaba bastante, pero después apareció Blasco con su idea del patrimonio, del Atlas de Patrimonio Inmaterial, y entonces vimos ahí que se podía incluso hacer una investigación mucho más exhaustiva. Pero entiéndanme exhaustiva que estamos hablando de alumnado entre los 12 y los 14 años. Entonces, no podemos investigar de la manera que a lo mejor lo haríamos nosotros o expertos en la materia. Pero sí es verdad que a nivel familiar ellos descubrieron que sus cuestiones, vamos a decir, cotidianas, su queso, su bordado de la abuela, la Pascua que se ponía bordada en Navidad, pues ya empezaba a coger un valor. Fueron investigando también con libros, les dijimos que había una cosa que se llamaba bibliotecas, que se podían consultar, fueron pocos, también les digo. La cosmológica no sabían lo que era, y que había un archivo municipal. Y ahí es donde ellos realmente se dieron cuenta de que todo estaba documentado, que no solo la IA es lo que me da información, aunque también les adelanto que hubo trabajos de la IA que daba repelús. Pero bueno, hicimos charlas, en este caso la Reserva de la Biosfera nos llevó a don Ramón y doña Vina, unos emblemas del municipio de Mazo con la cerámica al molino, y también acudimos a la Escuela de Artesanía. Gracias a Nieves Gloria, que está con nosotros hoy, nos llevaron artesanos que saben llegar a los chicos, que saben captarlos, y ellos manipulativamente se hicieron su... Es espelta, Nieves, voy a meter la pata, es la espelta lo que se hace con la palma. ¿Cómo se llama? Empleita, eso. Después ellos tenían que pasar esa investigación en un documento Word y a su vez tenían que difundirlo con unos labbooks. Ya no solo tenían que desarrollar esa investigación, sino que al elaborar ese labbook se difundía a toda la comunidad educativa y tenían que exponer esa investigación que ellos habían hecho. La investigación en este caso se hizo por pareja. Y después pues pasamos a la ficha de la Reserva de la Biosfera. No había que comentar nada, era lo que habían trabajado, ellos lo tenían que ir haciendo. Salieron cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, había una alumna que descubrió que en su casa se hacía la matazón del cochino negro. Pues ella llegó al punto de encontrar fotos de sus bisabuelos en la matazón. Había una alumna que descubrió lo que le comentaba antes con el tema del queso, que el queso que comían en su casa era el mismo con la receta misma que hacía su bisabuela. De la misma manera, no había variado prácticamente nada. Y era un enriquecimiento para ellos y también para nosotros, porque íbamos aprendiendo y viendo pues que cosas cotidianas ya no eran tan cotidianas y ya tenían un valor. Los chicos, teníamos alumnos de Foncaliente con los caballos. Sí, con los caballos fuscos. Con los caballos fuscos, niños que lo bailaban, ¿no? Pues el ponerse a investigar también las tradiciones, hablando con sus familiares sobre el origen, de dónde venía, la verdad que fue un trabajo muy gratificante. Los que iban a cazar con las familias, con el podenco y el hurón, el salto del pastor. Las temáticas fueron muy variadas y al final las temáticas nosotros les dimos un listado y eran ellos los que realmente buscaban. No sabían lo que era un cisnado, ni para qué se utilizaba, pero ellos sabían que las abuelas bordaban. Entonces, pues fue muy enriquecedor, la verdad. La otra. ¿Qué aprendimos? Pues la conexión intergeneracional, yo me quedo con eso. Gente que decía, es que he hablado con mi abuelo en esta semana, más que todo lo que he hablado en toda la vida. Entonces ya con eso nos quedamos. Lo que comentábamos, valoran el patrimonio y que al final el aprendizaje no es algo externo, es algo de mi entorno y es algo que me sirve para yo saber y para transmitir a los demás. Las debilidades, la IA. Tengo una
con ella. Y a ella le encanta, ella es su fuente preferida. Mientras yo no tenga que escribir y ella me dé todo, ya está. Pues lo que les comentaba antes, la dificultad para poder tener ese rigor documental, no dejan de ser niños. Y la carencia de autonomía, a todos nos ha pasado que tenemos un trabajo en equipo y siempre hay alguien más que se carga del trabajo que el otro, pero eso es formación para la vida. Y propuestas de mejora. Una de las cosas que nos dio la ficha de la reserva fue que ellos, muchos pusieron la ficha en la IA, les dieron la información, pero eso no es lo que queremos otra cosa. Entonces, vamos a utilizarla, pero con un sentido crítico. Y queremos, y lo hablamos, que para el año que viene le vamos a hacer un cuestionario. ¿Qué temas quieren ellos trabajar? No nosotros dar el listado, sino que parta de ellos. O qué cosas nos quieren contar ellos, pues de su entorno más cercano. Y queríamos hacer, ya si el jefe de estudio nos lo permite, un repositorio digital sobre el patrimonio del municipio. Que no solo el patrimonio es tener archivos, sino que también el propio instituto pueda aportar cosas a ese archivo y que sea el propio alumnado. A lo mejor esta para el alumnado de cuarto de la ESO, que también tiene trabajos monográficos, podría ser una buena opción. Tenemos pendiente también una reunión con el alumnado y con el profesorado que llevó a cabo, que estaba más presente en la elaboración de la alfombra, un poco para ver qué cosas podemos el año que viene mejorar, ¿no? Bueno, y fuimos a la alfombra desde el mes de abril. Acabó Semana Santa y nosotros ya nos pusimos modo alfombra. Y venga, ¿algún fisco tú? Nada, allí la verdad que, como decía antes, tuvimos la participación de don Adolfo en darnos una charla con los alumnos, y allí en el centro pues hay una gran tradición. Los alumnos, es cierto que al principio no sabían muy bien qué es lo que tenían que hacer, pero una vez que explicamos lo que íbamos a hacer y cada día que íbamos les decíamos cuál era la propuesta de trabajo del día, pues los alumnos se ponían a trabajar y se olvidaban, y cuando tocaba el timbre, ya no tenemos que ir. Enseñamos a hacer la poliada, nos enseñaron allí a hacer la poliada para que ellos supieran cómo se hace. Los alumnos se implicaban en traer la harina de su casa, etc. O sea que fue muy sorprendente la manera de trabajar con ellos, cómo respondieron, cómo salió el trabajo. Al principio los mayores eran un poco escépticos de que niños tan pequeños se pusieran tan manos a la obra con el trabajo, pero la verdad que al final el resultado fue súper positivo, ¿no? Nosotros partimos de, bueno, nosotros no, el personal jubilado. Hablo de personal porque no solo hay profesores, también, por ejemplo, el conserje, que se había jubilado el año pasado, pues también retornó al centro, y una vez nos enseñan el diseño, le dijimos al alumnado cuáles eran los materiales que tenían que conseguir. Antes hablaban de las tuneras, pues las tuneras este año sí estuvieron en la alfombra del instituto. Yo no sabía de qué manera quedaba una tunera seca, es la cosa más bonita que hay, parece como un coral. Y el alumnado aportó badana, aportó flores, pues las harinas, aportaron casi todo. Tuneras también. Las tuneras también. Estas flores de aquí que no sé cómo se llaman, pero pican mucho, pero bueno. Y pasamos a la elaboración. Gestionar 2 meses, 68 alumnos por turno. Habían días complicados, pero eso sí, ellos aprendieron que después de utilizar las herramientas había que limpiarlas, que había que barrer, que había que ir con un trabajo ordenado. Hasta aquí llegamos nosotros y empieza el siguiente grupo, y el resultado final pues fue este. Un espectáculo. Y hechos por alumnos. Y lo que hemos toda la mañana comentado entre todos, que al final es un aprendizaje significativo para los alumnos. Hablaban esta mañana las chicas que los centros educativos tenemos una responsabilidad. Yo creo que sí. En este caso, en Mazo es muy fácil trabajar la alfombra porque está todo el mundo como involucrado. Y decía don Adolfo esta mañana que no hay relevo generacional. Pues yo veo un atisbo de esperanza. ¿Por qué? Tuvimos varias alumnas
que estuvieron trabajando todos los días en las alfombras de su barrio, bueno, los arcos. Y hubo alumnado que después fueron a hacer los pasillos. Entonces, vamos a ver si tenemos un poquito de esperanza. Yo creo que sí. Y la creatividad. Mazo es un pueblo que el arte se vive por todas partes. ¿Y ahora sí? ¿O tú quieres decir algo? A ver, yo lo del el trabajo de los arcos en Mazo, yo que como digo llevo 25 años allí, es un trabajo de comunal, donde cualquier persona es bienvenida, donde se establecen lazos entre los vecinos, donde trabajan personas en el mismo centro que a lo mejor fuera de allí no se llevan tan bien, pero son capaces de coordinarse para sacar adelante el trabajo estar abierto a que cualquier persona que vaya por allí se pueda sentar una tarde y colaborar en el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito también. Y que nosotros también conocimos a un alumnado en un ambiente más distendido, entonces mantuvimos unas relaciones y una cohesión grupal muy diferente a lo que es el día a día del aula. Las personas que dirigían, digamos, el trabajo en el centro era el bedel jubilado, un profesor jubilado y una señora de la limpieza. Eran las personas que dirigían el trabajo allí, quien nos daba la orientación. O sea que son relaciones interpersonales que son distintas a lo que estamos acostumbrados normalmente. Y Blasco me hizo la pregunta de ¿por qué seguir enseñando patrimonio inmaterial? Pues nosotros lo vemos necesario. Para ellos es un aprendizaje que si no se vive en ese entorno, a lo mejor no lo tienen. Y ese querer participar activo, que le veíamos, pero no vamos a bajar el alfombrado, ¿y qué dice? ¿Cómo lo vamos a hacer? No. Pues esa motivación, yo sé que con otra asignatura a lo mejor no se puede conseguir. ¿Algo más? Dilo tú. Venga. Creemos que este tipo de trabajo hace que se conozcan las raíces, que nos permita a todos pues, el valorar lo nuestro e incluso el saber transmitir mejor lo nuestro y abrirnos también a otra cultura. Y nada, esa fue nuestra sí. Como vienen los compañeros del IES de Mazo, dejamos las preguntas para los cuatro porque pueden ser similares. ¿Les parece? Perdón.